Como profesión, el trabajo social es relativamente joven, pero como actividad de ayuda se remonta a la memoria de los siglos. La ayuda entre los miembros de una familia, comunidad, siempre ha existido, pero con la aparición del estado de bienestar, esta actividad se ha profesionalizado. Según definición de la FIT, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la profesión de trabajo social promueve la resolución de problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad gracias a la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno y los principios de los derechos humanos y la justicia social son los pilares de este campo de las ciencias sociales. Hoy contamos en este último tramo de nuestro programa Sin Distancias con dos autoridades, dos de los profesionales con más criterio en nuestro país para hablar del trabajo social. Se trata del profesor de la UNED, Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, y de Fernando Lucas, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Y están aquí para reflexionar sobre, como decimos, esta disciplina que tiene mucho que decir y mostrar y sobre la formación de estos profesionales del siglo XXI. Tiene la palabra el catedrático López Peláez. Hola a todos los que nos escucháis por la radio de la UNED. La verdad es que es una maravilla volver a estar aquí, ¿no? Y con las nuevas tecnologías poder disfrutar del conocimiento y de pasar un rato agradable viendo pues los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Desde nuestra perspectiva, desde el trabajo social, pues es muy importante afrontar la construcción del estado del bienestar del futuro, el bienestar de los que estamos aquí hablando, de los que sois jóvenes y estáis estudiando, de los que son más mayores y están acabando sus carreras profesionales. Todos estamos afectados por los procesos de cambio en los que estamos inmersos. Y dentro del ámbito del trabajo social y los servicios sociales, dentro del ámbito de la carrera profesional, dentro del ámbito de lo que debemos estudiar, lo que queremos hacer, dentro del ámbito de nuestra cualificación, pues es importante no solamente que nos escuchéis a nosotros, a los profesores de la UNED, sino gracias a la radio y a la televisión de la UNED, que podáis escuchar y deleitaros y aprender con personalidades de primera fila. Y hoy tenemos con nosotros pues a una personalidad, a Fernando de Lucas, que es el decano de la Facultad de Trabajo Social de la de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las antes escuelas, ahora facultades de trabajo social más importantes de España. Una parte muy importante del profesorado en toda España se ha formado en la Complutense de alguna manera u otra. Han desarrollado y en su departamento edita una de las revistas más prestigiosas en el ámbito del trabajo social, Cuadernos de Trabajo Social. Y han pilotado todo un proceso de cambio orientado a cualificar a sus estudiantes, igual que la UNED. Como nosotros han tenido que hacer un grado, han tenido que hacer una facultad, han tenido que hacer un máster, tiene un programa de doctorado internacional. Entonces queremos hoy conversar con él para aprender, compartir y que nos cuente un poquito desde su atalaya cómo ve estos procesos de cambio y cómo está cambiando la cualificación y la trayectoria de los trabajadores sociales. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a ti, gracias a la UNED por darme esta oportunidad y esta confianza. Es un placer estar aquí y compartir en la medida de lo que pueda pues lo que sabemos, hemos pasado, disfrutado y sufrido en esta transición de las diplomaturas a los grados y doctorados y másteres. Tú desde tu experiencia, ahora que vamos allá a ir estamos a punto, ¿no?, de torear en San Isidro, tu experiencia respecto a hablar de la diplomatura, ¿en qué crees tú que, con la experiencia que tenéis ya en la Complutense, qué es lo principal que se aporta al estudiante? Bueno, realmente es una pregunta complicada porque el tránsito de la diplomatura a los grados ya sabemos que ha sido especialmente dificultoso, más aún debido a que se ha realizado a coste cero. Por lo tanto, si bien es cierto que para el alumnado supone una nueva forma pedagógica que yo creo que plantea más retos a los docentes que al propio alumnado a la hora de adaptarse a esa nueva forma de enseñar, pues sí les permite en ese sentido pues cualificarse de una manera similar al resto de Europa y que la movilidad en ese sentido sea más fácil. Todavía queda tiempo para que esto se vaya asentando, no solo en trabajo social, sino se ve en los grados, en toda la universidad, en la Universidad Española, pero yo creo que, entre los esfuerzos que con el tiempo espero que ya rindan sus frutos de forma definitiva y las oportunidades, pues me quedo con los segundos, sin lugar a dudas. Yo lo he pensado muchas veces porque muchas veces los trabajadores sociales, claro, al ser una diplomatura, tenían la necesidad de especializarse en otras disciplinas
doctorarse en otras disciplinas, y muchas veces el espacio, digamos, macro de la política social, el espacio macro de la legislación, el espacio macro de la normativa, no ya los procesos de intervención concretos que han estado siempre asignados a los profesionales, ¿no? Pero todo lo que era el ámbito de la reflexión, normativa, gestión, políticas, programas, ha tenido siempre a otros profesionales o con otra orientación. Quizás con el grado ahora y los másteres van a poder los trabajadores y trabajadoras sociales abordar estos espacios nuevos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo ahí vería varias cuestiones. En primer lugar, sí es cierto que el hecho de que ahora tengamos graduados y no diplomados y diplomadas significa que, en efecto, que es decir, además es una reivindicación desde hace tiempo a la hora que los profesionales del trabajo social pudieran desempeñar sus competencias y no fueran otros. Es decir, lo que hacía antes un diplomado o diplomada era, después de acabar la diplomatura, tener que estudiar sociología o coger algunas asignaturas de antropología, por poner un ejemplo, o psicología, para licenciarse. Y por lo tanto, en ese sentido, pues estar equiparado con el resto de trabajadores, por ejemplo, de la administración pública. Obviamente, pues eso ya ahora pues lo solventamos, incluso también con la incorporación de los cursos de adaptación. Nuestra facultad oferta uno desde hace ya 4 años para que aquellos diplomados y diplomadas que no pudieron hacer el grado, obviamente no tuvieron oportunidad para hacerlo, puedan equipararse con el resto de profesionales. Especialmente estos últimos, porque ellos y ellas estaban desempeñando tareas en la administración que no correspondían con su categoría académica. Ahora sí lo van a poder hacer. Pero a la vez también yo creo que ahí hay otra cuestión que tiene que ver con que el grado posibilita, junto con el desarrollo no solamente de los másteres, sino de los cursos de doctorado, posibilita que demos un paso que en el trabajo social, desde mi punto de vista, estaba un poco, no voy a decir desdeñado, pero no se había planteado suficientemente. Los estudios de trabajo social son jóvenes en la universidad, son en torno al 85, si no recuerdo mal. Y la universidad no dejó de ser una fábrica de crear trabajadores y trabajadoras sociales que entraban a la administración, especialmente en toda la construcción de los servicios sociales. Y por lo tanto se orientó todo más hacia la intervención, hacia la profesión, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo las cosas cambian y nos dábamos cuenta que toda la parte de investigación estaba quedando en segundo plano y era necesario para poder ser competitivos, y hoy especialmente es muy necesario trabajar sobre ello, que eso se estaba quedando atrás. Por lo tanto, ese es el último reto en el cual estamos trabajando para sobrevivir como titulación, todo hay que decirlo, o no como titulación, sino como centro, como facultad de trabajo social, no como estudios de trabajo social dentro de otros estudios, y que, bueno, pues que nos empeña ahora nuestro trabajo cotidiano y que yo espero que el trabajo social ya por fin dé esa vuelta entera en lo profesional y la investigación, y que, y ya concluyo, los profesionales, los y las profesionales del trabajo social cuenten desde sus investigaciones lo que están haciendo y no sean otros los que utilizan los datos y la información de los trabajadores y trabajadoras sociales para hacer las investigaciones como ocurría hasta la fecha. A mí eso me llama mucho la atención porque en investigaciones, por ejemplo, sobre las consecuencias, la eficacia de algunas medidas estrella, ¿no?, en nuestras políticas sociales, como la así llamada ley de la dependencia, u otras, ¿no?, las políticas de ayuda a la juventud, etcétera. Después en las encuestas del CIS aparecen opiniones muy negativas, por ejemplo, de los jóvenes respecto a muchas de las medidas de políticas sociales, respecto a los servicios sociales y otros colectivos. Y a veces pienso que lo que ocurre es que el trabajador o la trabajadora social tiene una idea clara de para qué se está utilizando, pero eso no llega nunca a buen puerto porque falta el paso de unir investigación y ejercicio profesional para producir un mejor ejercicio profesional y una mejor asignación de los recursos. Quizás porque, como ha pasado en parte con la ley de la dependencia, lo que se diseña como una profesionalización de un sector acaba siendo simplemente una renta básica de inserción porque se está utilizando como renta básica para sobrevivir, ¿no? Con lo cual ni hay profesionalización ni se obtiene el efecto esperado. Ese feedback entre la realidad de la intervención, la investigación y la propuesta normativa, yo creo que es necesario, ¿no?, que se aborde en la investigación el trabajo social. Sin duda. Lo que pasa es que ahí tocas algunos aspectos que son muy sensibles. En ese sentido, yo recuerdo cuando llegó a la entonces Escuela de Trabajo Social los borradores los primeros trabajos sobre la ley de autonomía, ley de dependencia.
me acuerdo que estuvimos trabajando sobre ello y haciendo apuntes. Y una de las cuestiones que tratábamos era, esto va a servir para crear varios cientos de, 100.000, 200.000 puestos de trabajo para trabajadores y trabajadoras sociales. La realidad ha sido que, en efecto, se aprueba una ley donde se promulgan derechos, donde se desarrolla un sistema, pero luego al final, es decir, acaba ocurriendo lo mismo, que la elaboración y creación de servicios públicos muy caros, y por lo tanto lo que antes entendía en la ley entendía como excepcional, que eran las prestaciones económicas, son la norma, y los servicios en cambio son menos. En ese sentido es una otra oportunidad perdida para hacer más visible el trabajo social, hacerlo más presente. En ese sentido, la parte de la investigación tiene mucho que ver desde el punto de vista en el cual yo creo que adquiriríamos mayor personalidad e incluso mayor respeto académico. Porque, reitero, es decir, llevamos poco tiempo comparado con otras disciplinas, muy poco tiempo comparado con otras disciplinas en la universidad. Pero a su vez también yo creo que eso habría que equilibrarlo con un déficit que ha tenido el trabajo social desde hace mucho tiempo a la hora de esa visibilidad que comentamos. Es decir, ni siquiera se nos denomina como trabajadores y trabajadoras sociales, se sigue hablando de asistentes sociales, lo cual también es una historia larga que contar. Pero tiene que ver con que, recuerdo, por poner un ejemplo, después de la matanza del 11M, se estuvo comentando cómo psicólogos y psicólogas estuvieron atendiendo a las víctimas, a los familiares, ahí a pie de tierra. Y lo que no se comentó era la cantidad importante de trabajadores y trabajadoras sociales que ese mismo día acudieron allí y que estuvieron, compañeros y compañeras que estuvieron allí presentes. Por lo tanto, tenemos que explicar qué es el trabajo social, la importancia del mismo, que no es una profesión que se dedica al malestar social, sino debe dedicarse al bienestar social, que debe hacerse más visible y que esa visibilidad tiene desde el trabajo de los colegios, del trabajo de las facultades y desde el trabajo también de la investigación, que conjuntarnos a todos. Ahora en el mes pasado de abril nos encontramos con un congreso de facultades de trabajo social en el cual vamos a tener que trabajar sobre esta cuestión también. La verdad es que es un tema apasionante, porque es verdad que el trabajo social aparentemente en el discurso público es invisible, pero después cuando tienes un problema es la parte más visible del sistema, es decir, que es aquello a lo que recurrimos, ¿no? Y es fundamental el tener, a mí me preocupa mucho ese feedback, ¿no? Yo por eso creo que los nuevos másteres de investigación y los nuevos programas de doctorado que vosotros tenéis en la Complutense, un máster estupendo y un doctorado estupendo, pues nos ayudan, como los que tenemos en marcha en la UNED, ¿no?, a generar espacios de mayor cualificación, ¿no? Mayor cualificación que permiten que al final el trabajador o la trabajadora social se le respete porque es un científico social, porque es un profesional, porque no depende de su buena opinión o de su empatía, sino sobre todo depende de un enfoque científico que le permite desarrollar su trabajo de manera eficaz, ¿no? Sin duda. Bueno, yo tampoco quiero hablar demasiado de nosotros mismos, pero no deja de ser también un ejemplo en ese sentido. Nosotros ofertamos 2 másteres y ponerlos en marcha ha costado mucho. Lo que pasa es que el desarrollo de nuestros másteres tiene que ver un poco con lo que acabamos de comentar. El primero es un máster profesionalizante, podemos llamarlo así, y el segundo es un máster de investigación. Obviamente los dos te facultan en la investigación sin lugar a dudas, pero bueno, uno primero pues redunda más en esas capacidades científicas de los trabajadores y trabajadoras sociales, y el segundo pues en teoría se debe orientar más directamente hacia la investigación y planteemos también, ¿por qué no?, a la docencia. Eso nos posibilita ahora que empecemos a estar en revistas, en que podemos empezar a través del trabajo que se hace con el alumnado y el esfuerzo que hace el profesorado, que también se acaba, digámoslo así, poniendo las pilas a la hora de concluir sus tesis, y que tengamos más doctores y doctoras en trabajo social y no en otras disciplinas, nos lleva a esa visibilidad que estamos comentando, pero también a la supervivencia. Es que, reitero, las titulaciones, las facultades y las titulaciones de trabajo social dependen ahora más que nunca de los posgrados. Y por lo tanto, si no trabajamos en ella, corremos el riesgo de convertirnos en unas titulaciones más o menos exitosas, porque sí tenemos alumnado, en grado especialmente, pero dentro de otros estudios. Quizás eso para el gestor sea más eficaz y más eficiente, pero para quienes nos dedicamos a esto, pues obviamente tenemos que defender nuestra unidad y nuestra identidad como tales. Por lo tanto, sí, es una apuesta que
a la que estamos obligados directamente. Realmente es que es necesario, yo creo que es necesario para los que nos escuchan, ¿no? Que el que le guste y esté estudiando trabajo social en la UNED, o la persona que está simplemente interesada en estos programas y los oye, o de otra disciplina científica en nuestra universidad o en otras. Cada disciplina científica tiene una mirada, ¿no? Y es verdad que la mirada del trabajo social es una mirada distinta a la mirada simplemente de los grandes datos o del discurso cualitativo en la sociología, distinta a la pura intervención para alcanzar un equilibrio en su personalidad, la psicología. Es una disciplina que une lo macro y lo micro, que tiene una voluntad de intervención, que se apoya en un sistema enorme con 40.000 profesionales del trabajo social trabajando en administraciones públicas en España, y que por lo tanto permite esa ida y vuelta de la información y del control del gasto, sabiendo además en la enorme partida presupuestaria, aunque se haya reducido, que se invierte en los servicios sociales en España. Con lo cual eso no se puede gastar de cualquier manera, no podemos tener programas que van dirigidos a no se sabe qué porque los llevamos haciendo 20 años. Necesitamos una mayor evaluación de nuestros programas, una evaluación anual, sistemática, utilizando nuevas tecnologías, necesitamos nuevos proyectos. Y en este sentido, pues también nosotros en la UNED tenemos el máster y el programa de doctorado en todo el doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas, pero en nuestro caso es a la inversa que en la Complutense. Nosotros estamos insertos en la Facultad de Derecho y en la Complutense pues tiene la suerte, me parece muy bien que lo defendáis, de tener una propia facultad de trabajo social, ¿no? Que en España hay bastantes facultades de trabajo social, pero también hay muchísimos casos en los que están inscritas en otras facultades más genéricas, ¿no? Sin duda, es decir, lo que pasa es que, bueno, inevitablemente me sale el aspecto político y yo tengo que defender lo mío, pero al mismo tiempo porque es que hay unas orientaciones en el trabajo social ya históricas que, bueno, a mí siempre me han preocupado un poco en el sentido de que parecía que había un cierto complejo de inferioridad del trabajo social hacia las disciplinas que estaban más institucionalizadas y que eso pues ha generado todos estos problemas de los que estamos hablando. Es decir, en la medida en que nosotros sigamos con nuestra propia identidad, yo creo que lo podemos defender mejor. Pero sí creo que es también muy interesante lo que acabas de comentar con respecto a que el perfil del trabajador y la trabajadora social, sea profesional, sea investigador o ambas cosas, es diferente. Y en ese sentido eso es una cuestión que tenemos que explotar y recordar. Nosotros estamos en donde se están produciendo los datos, no nos lo cuentan otros. Y la responsabilidad que tienen los profesionales del trabajo social es muy grande y debería ser más reconocida. Porque habitualmente, es decir, lo que reciben son más palos, ¿no? que otra cuestión, porque están precisamente en los problemas. De esa manera yo creo que profundizando, es decir, con la mejora inevitable y la actualización de los grados en trabajo social, habrá que plantearse no solamente las acreditaciones, sino la puesta al día de nuestros estudios de grado, el desarrollo de los másteres y los programas de doctorado que afortunadamente ya empezamos a tener en la mayoría de los centros, pues yo creo que vamos a tener ese papel. Pero yo sigo defendiendo lo mío y yo quiero que no me... Eso está bien. Pero la Complutense y la UNED son universidades hermanas, nos defendemos unos a otros. La variable para mí, y además tenemos grupos de investigación interdisciplinares entre las diversas universidades, muchos vínculos. A mí otro tema que me interesa mucho, y es que claro, al aumentar el nivel de formación, la investigación de los trabajadores sociales, también se abre el campo profesional. No tienen por qué estar solamente en la línea de intervención, también pueden gestionar un equipo de 100 personas. También pueden, muchas veces me ocurría en los seminarios que damos en Berkeley, que allí tienen el mismo problema. Los másteres de gestión de organizaciones sin ánimo de lucro los dan las facultades de economía. Pero toda la actividad profesional está en el ámbito del trabajo social. Sin duda. Entonces, claro, ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves tú la introducción de algunas asignaturas relativas a la comunicación, la organización en la empresa, la dinámica? Porque la verdad es que a veces es muy difícil meterlas en los programas de estudio. Sin embargo, nuestros trabajadores y trabajadoras sociales van a tener que trabajar en equipo, incorporarse a una unidad administrativa, sea pública o privada, gestionar presupuestos. Se les abre otro horizonte profesional con los grados y los másteres y el doctorado. Sí, de hecho te acuerdas que fue hace unos años, se puso muy de moda las investigaciones y trabajos que tenían que ver con el burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado. Es decir, ahí hay un problema, obviamente. Sin duda, yo fui profesor en la escuela, cuando estaba en la escuela daba servicios sociales. Y había una parte en los servicios sociales que, bueno, claro, es una asignatura esencial. También bromeábamos a veces con respecto a la misma, en el sentido de que igual era una especie de derecho administrativo especializado, porque estaba describiendo el funcionamiento de una maquinaria, pero esa maquinaria iba alumbrada por algo. Y en ese sentido se mezclaban en aquel estudio pues muchas perspectivas, muchas disciplinas. Y en el debate con compañeros veíamos cómo
compañeros que ya eran trabajadores sociales y trabajadoras sociales, es decir, que estaban en la administración y se encontraban con este problema que acabas de comentar. Es decir, los déficits en algunos tipos de formación ya en el grado de trabajo social, o entonces la diplomatura de trabajo social con respecto a aspectos económicos y organizacionales, que son esenciales. Hay una especie en el trabajo social de, no desde desdén, sino de olvidar aquello porque no lo entienden que tiene una repercusión inmediata o no tiene una repercusión en la intervención social, cuando en la realidad estaban precisamente construyendo sistemas de servicios sociales en aquella época. En nuestro país, todo el desarrollo de las leyes de servicios sociales tenía que ver con aquello y estaban en la administración. Eso va a costar trabajo porque el perfil del alumnado que empieza a estudiar trabajo social, entra para cambiar el mundo. Y lo que quiere es, de la misma, estar tocando realidad y quieren prácticas el primer día. Y se quejan de que sí hay mucha teoría. De hecho, cuando estás con otros compañeros y compañeras de universidades europeas, quizás en ellos observas una menor formación teórica y una mayor formación práctica, lo cual yo no sé si es bueno, no sé si es bueno o es malo, en ese sentido no me quiero pronunciar, pero la realidad es que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo y recordar a nuestro alumnado que, en efecto, que van a tener mucha responsabilidad y que no solamente van a estar cambiando el mundo, que no se cambia en un día, lo sabemos, sino que para cambiar el mundo tienen que tener las herramientas y las competencias necesarias. Yo es que a veces eso lo he escrito, ¿no? Este síndrome del trabajador social, que comienzas con un optimismo exacerbado, sí. Estás trabajando el primer mes y tal, y al cabo de un año y medio con tus compañeros tienes problemas porque en todas las organizaciones existen, o conflictos. Pero en la dinámica de grupos en trabajo social estudias que los conflictos son parte de la vida. Luego deberías resolver los conflictos. O sea, nadie más que una trabajadora social, un trabajador social que ha estudiado dinámica de grupos debería poder gestionar un grupo de ese trabajo, porque va correlacionada a las habilidades que se aprenden. Pero tienen problemas de diverso tipo y problemas con el usuario final, que muchas veces pues tampoco salvamos el mundo, simplemente logramos mejorarlo en pequeños porcentajes. Al final lo que ocurre es que pasas del optimismo exacerbado al pesimismo recalcitrante. Sí. Y entonces resulta que te vuelves una persona completamente funcionaria en el peor sentido del término, más despectivo. O sea, una persona que ya solo quiere su horario. Hay muchos lugares, por ejemplo, en oposiciones en las que yo participo en los tribunales de funcionarios de trabajo social de ayuntamientos y corporaciones locales, donde ya se pone en el pliego de la oposición que hay que trabajar por las tardes. Hombre, es que el trabajo social en muchas ocasiones se trabaja por las tardes, pero ya mucha gente dice, no, yo quiero mi horario de 8 a 3, cambie usted, ¿cómo va a hacer intervención? No, usted es que yo ya no quiero más. Claro, no, es que usted tiene la obligación por el perfil de su actividad de tener que trabajar por las tardes, algunas tardes, y ordenarse con los compañeros. Entonces, claro, el tener formación de cara, o por lo menos en los másteres, ¿no? De cara, nosotros en el máster nuestro de la UNED, máster en trabajo social, intervención social y metodologías de intervención social, trabajo social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social, tenemos una asignatura de comunicación en las organizaciones que consideramos básica por eso, porque es que necesitas esa información. Fíjate, yo no diría tanto, es decir, de la ilusión y el optimismo hacia el pesimismo. Yo diría algo a veces casi peor, al escepticismo. A un escepticismo a veces... Bueno, es que la competencia es presenciales, como la clases online, sí. Lo vemos más positivo. Entonces, pero yo creo que eso es un tránsito que realizamos todos cuando empezábamos a estudiar a la universidad. Ibas con mucha ilusión y luego te vas encontrando con ejemplos, con realidades de que los compañeros y compañeras, pues a veces las cosas van muy bien, otras veces no van muy bien, las asignaturas van de una u otra manera, pero yo supongo eso es una parte del aprendizaje. Sí hemos detectado, por ejemplo, algo muy interesante cuando hemos vuelto a trabajar a través del curso de adaptación con los que ya se diplomaron hace muchos años. Estamos hablando que tenemos un perfil en el curso de adaptación de alumnado en este momento, pues hombre, que estará en torno a los 40 años, si no, en torno a esos 40 años. Y han vuelto al colegio. Ya han vuelto al colegio y se han encontrado con que tenían que matricular algunas asignaturas y hacer un trabajo de fin de grado, que tiene una estructura, yo esto lo quiero hilar con todo el asunto de la profesionalización, de los grados, de los másteres y de doctorado. Un trabajo de fin de grado que tienen que hacer sí o sí, porque eso no es convalidable ni reconocible, y con una estructura en forma de revista, de artículo, no vamos a decir científico, porque el grado no faculta para investigación, pero sí que por lo menos fuera una estructura seria. Y les cuesta mucho trabajo. Y a veces lo rechazan y ves un tipo de actitudes y de comportamientos que tiene mucho que ver también con lo que tenemos a veces con el alumnado en grado. Pero al final sí puedo decir
que he hablado con muchos y con muchas de ellas, que agradecen ese esfuerzo, aunque lo hayan pasado mal algunos momentos, de volver al colegio y trabajar de esa manera, porque les hace encontrarse también con sus contradicciones, ¿no? Y que les hace ver que, en efecto, que el trabajo social es algo más en ese sentido. Y algo más que tiene que ver con algo que debemos seguir trabajando en el grado, en los másteres y especialmente en el doctorado. Es decir, que no somos los propietarios de los pobres. Que eso es algo que a veces lo es. Es decir, que por el hecho de ser trabajador o trabajadora social no eres buena persona. Que antes te lo tienes que mirar, ¿eh? Tienes que volver a los principios éticos, pero tienes que mirarte a ti mismo. Y que, de hecho, los usuarios y usuarias de los servicios sociales o con las personas con las que trabajamos en trabajo social no te van a recibir con los brazos abiertos. Hay que recordar todo esto, que luego cuando llega a la profesión se lo encuentran muchas veces de repente. En muchos casos uno es parte del poder. El de la persona que va a los servicios sociales, tú eres parte del poder que atienden y la persona que puede ser el filtro para unos recursos. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo que consideras que son complicidades o solidaridades se convierten simplemente en estrategias del usuario para conseguir un resultado lógicas como cualquier otra persona, y el trabajador social, como el médico que opera o la doctora que hace una intervención quirúrgica, debe darse cuenta. Debemos darnos cuenta de nuestra situación y el rol que desempeñamos, porque nos perciben no tanto por quiénes somos, sino por el rol que hacemos, ¿no? Eso es importante introducirlo para poder producir información más cualificada para tomar decisiones. A mí siempre me llama la atención que cuando estás analizando dinámicas organizacionales en algún máster de instituto de empresa, de grandes entidades privadas o públicas con másteres de organizaciones, se habla de organizaciones no gubernamentales, se habla de organizaciones sin ánimo de lucro, y en ningún caso nunca se interviene desde la perspectiva de los trabajadores sociales, nunca se interviene o se manifiestan estas habilidades básicas que el trabajador social también tiene que tener. Las aprende sobre la marcha, más bien. Claro. Hay que hacer un esfuerzo en esa cuestión, y hay que hacer un esfuerzo en el pensamiento también. En ese sentido, el trabajo social es poder. Es mucho poder, y eso a veces no nos damos cuenta, y las contradicciones son muy grandes, y el trabajo social puede acabar legitimando la desigualdad. Tenemos que darnos cuenta de eso. Sí. Necesitar la desigualdad para poder seguir existiendo. Desde el primer punto que una trabajadora social puede hacer un informe para el juez y quitarle la custodia de un menor a sus padres, por el motivo técnico que sea, hasta en el nivel macro, el desacreditar o poner en valor las políticas sociales que permiten estar al bienestar, claro. Sin duda, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es seguir pensando. El planteamiento de la investigación en trabajo social nos viene también muy bien para ampliar el enfoque, echar un vistazo también a la otra orilla, y no me refiero solo a la orilla sur, que nos ha orientado mucho, sino también a todo el pensamiento anglosajón, que tiene también mucho que ver. Bueno, recordemos, aquí siempre se habla de Mary Richmond, y realmente se leía a Mary Richmond lo que habían dicho otros. Nadie la había leído directamente, muy pocas personas. Quiero recordar que quien tradujo la obra, es decir, el diagnóstico social completo del inglés, fue, por cierto, una profesora nuestra, Cándida Cero, del inglés. Es decir, ese desdén por otras tradiciones que tiene que ver con ciertos complejos nuestros, tenemos ahora la oportunidad de eliminarlo y ampliar nuestra perspectiva. Y por lo tanto, en ese pensamiento y ese repensar, darnos cuenta de que no tenemos que ser reproductores de desigualdad, sino tener mayor presencia en lo público, sin lugar a dudas en lo privado, tener capacidad de decisión, formar parte de lo que es la construcción, no solamente de las organizaciones, sino también de la legislación, ¿no? La legislación que nos guía, y ser definitivamente pues esos agentes de cambio, que es el alumno el primer día o la alumna el primer día que entra, es lo que quiere ser. Efectivamente. La verdad es que, Fernando, es un placer hablar contigo, es un placer que hayas venido, muchas gracias, y les recuerdo a todos nuestros estudiantes, a todos los que nos oyen, por placer, por obligación o simplemente porque les interesa, que hay una verdad más clara, hay dos axiomas básicos en el trabajo social. El primero es que ninguna democracia es viable si no son viables las trayectorias vitales de sus ciudadanos. Y ahí, en esa viabilidad, la trayectoria vital de cada ciudadano, está el trabajo social. Y la segunda es que sin ciencia no hay libertad. Así que ánimo, y espero que todos les encante y progresen y cada vez sean personas más inteligentes, más curiosas, y estudiando en la UNED, claro. Hasta luego. Adiós.
Dos máximas para la reflexión tras esta interesante charla que han mantenido el catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, y Fernando Lucas, decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Nos han hablado de sus experiencias y reflexionado sobre el trabajo social y han ofrecido muchas pistas a los profesionales de este ámbito para mejorar sus capacidades a la hora de ejercer la intervención social. A todos los que estéis interesados en estudiar o profundizar en este área, os recordamos que la UNED, desde la Facultad de Derecho, os ofrece la posibilidad de cursar el Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social, pensado para ti si quieres conocer más de cerca los temas fundamentales de especialización profesional y de investigación en el campo del trabajo social y los servicios sociales. Entra en nuestro portal uned.es y pincha en la opción de los estudios de másteres dentro de la Facultad de Derecho. En este punto nos despedimos. Gracias por haber estado ahí.